Muchas personas tienen la firme creencia de que el mal absoluto adopta formas de demonios o espíritus o entes paranormales que atormentan a los seres humanos. Sin embargo, yo difiero totalmente de esa idea. No puedo creer en fantasmas después de lo que viví en esa época en la que trabajé como trailero en las carreteras del norte. En esta historia que les estoy a punto de relatarles, les revelo que yo viví el mal muy cerca y tenía carne y hueso, como nosotros. Para ese entonces, mi situación personal era complicada, pero llena de amor. Vivía con mi madre y mi hijo de 5 años. Mi esposa había fallecido trágicamente durante el parto, hace muchos años atrás. Y desde ese día oscuro, mi madre y yo unimos fuerzas bajo el mismo techo. Al principio fue devastador criar a mi hijo pequeño siendo solo un bebé mientras lidiaba con el duelo de mi esposa. Pero le agradezco a mi madre que siempre estuvo ahí conmigo para poderme lidiar y para acompañarme. Un pilar inquebrantable que me acompañó mi madre. Nunca me dio la espalda, siempre estuvo ahí apoyándome. Pero bueno, sigamos. No sé qué hubiera sido de mi vida sin ella. Poco a poco fui construyéndome, dándole a mi hijo ese ambiente familiar cálido que necesitaba. Gracias a mi trabajo transportando carga pesada, nunca le faltó nada material, pero la tranquilidad se rompió de un momento a otro. Vi las noticias locales, un reporte escalofriante, un compañero trailero, a quien conocía desde hace mucho tiempo, había sido encontrado muerto, colgado sobre un árbol en una zona boscosa cerca de la carretera, mientras que su camión se hallaba volcado al lado opuesto de la carretera. El accidente desafiaba toda lógica, puesto que su camión estaba a unos 10 kilómetros más allá y a la parte izquierda de la carretera, y él estaba a la parte derecha, sobre un árbol, y el camión simplemente decían que se había desbordado, pero ¿él cómo apareció en el árbol? La versión que dieron las autoridades era contradictoria y muy absurda comparada con las imágenes del siniestro. La verdad me dio mucho miedo en qué pensar y lo debatí acaloradamente con mis compañeros en la base de la empresa. Esa misma mañana, todos coincidíamos si el pacto fue de un lado. Era físicamente imposible que el cuerpo saliera disparado hacia el árbol contrario y terminara colgado, sin ni siquiera saltando. Poco después, la familia del fallecido demandó a las autoridades por negligencia y falta de trabajo, filtrando que el cuerpo tenía múltiples heridas defensivas y cortes que debieron haber sido provocados por un arma punzocortante. Ellos lucharon por esclarecer la verdad, pero el caso se estancó en la burocracia y terminó siendo archivado. Esa situación sembró un miedo palpable entre nosotros y demás compañeros que teníamos en la zona, porque esa carretera era nuestra ruta habitual de todos los días, especialmente las noches, que antes eran paz y soledad, se volvieron inquietantes, puesto que cada camionero decidió portar un arma o quizás llevar algún arma punzocortante o arma blanca para defenderse en la carretera. Algunos fueron acompañados por un familiar o algún pasajero más para que se cuidaran las espaldas, y no fue un caso aislado. En el transcurso de un mes se reportaron otros 2 incidentes similares, cadáveres de conductores encontrados en condiciones realmente aterradoras y grotescas. Solo un grupo criminal sádico o un psicópata hubiese sido capaz de tal brutalidad. Lo realmente perturbador era que los camioneros, y a veces quedaban intactos, con la carga completa, no les robaban absolutamente nada. Parecía una cacería personal contra nosotros, o quizás una venganza personal contra la empresa. El ambiente en la empresa pasó de la preocupación al terror absoluto cuando nos informaron que otro de nuestros compañeros más cercanos, que lo llevábamos el ruso, había sido hallado sin vida en ese mismo tramo maldito. Su tráiler se había salido de la vía y estaba destrozado, pero nuevamente el cuerpo apareció lejos, con signos de tortura. Durante una semana la empresa suspendió las entregas nocturnas, pero la presión económica fue mucho más fuerte. Se hizo inevitable retomar las rutas de madrugada. El negocio no podía parar, puesto que la empresa estaba perdiendo recursos y también estaba perdiendo mucho dinero por el paro que estaba haciendo. No pasó mucho tiempo antes de que el siguiente trailero apareciera sin vida bajo el mismo modus operandi. Mi familia me suplicaba que renunciara a ese trabajo y buscara otro, que ese trabajo era una sentencia de muerte que cualquier día me tocaría a mí. Mi madre lloraba teniendo que el próximo noticiero anunciara mi nombre. Sería mentir decir que no lo pensé, puesto que el miedo me paralizaba cada vez que subía a la cabina. Pero siendo realistas, nunca iba a conseguir un sueldo así en otro lugar. No podía darme el lujo de renunciar y dejar a mi hijo y a mi madre desprotegidos, sin recursos, sin nada. Así que seguí adelante, tragándome el miedo, cosa que no hicieron muchos de mis colegas, quienes renunciaron prefiriendo la pobreza a la muerte. Fue así como, eventualmente y por falta de personal, me asignaron una entrega urgente de noche. La ansiedad se apoderó de mí, no supe cómo reaccionar, pero no pude negarme, puesto que la paga era mucho mayor y me iban a dar algo de extra. No había quien me cubriera, y así, fui solo. Fui a la empresa, enganché la carga y me caminé por la ruta oscura, donde muchos de mis compañeros habían desaparecido, y yo estaba a punto de adentrarme ahí. Eran aproximadamente la 1 de la mañana. La carretera estaba desierta, tragada por la oscuridad total. De pronto avisté unas luces rojas a lo lejos, en el estancamiento. Al acercarme, vi un auto sedán estacionado.
Deduje que debía estar averiado o con algún tipo de neumático ponchado. Mi instinto de trailero fue ayudar, así que frené mi pesada unidad unos metros más adelante y me bajé a ayudar. Grité preguntando si necesitaban asistencia o algún tipo de ayuda o si estaban bien. En respuesta, escuché el grito desgarrador de una mujer pidiendo auxilio. La puerta del conductor se abrió violentamente y de ahí salió un hombre. Era un sujeto de aspecto común y corriente. Alguien que varía del supermercado o quizás de alguna tienda que vendía, o algún cajero, y jamás pensaría que fuera capaz de matar a una sola mosca. El tipo ignoró mi presencia con una frialdad helada. Fue hacia la puerta del copiloto, sacó a la fuerza a una mujer y comenzó a arrastrarla hacia el monte espeso que estaba rodeada de la carretera. La adrenalina barrió, me encendió mi sentido común y una adrenalina impactante se metió dentro de mí. No podía dejarla ahí, tirada, simplemente que lo hicieran o que la mataran o quizás algo mucho peor. No sé de dónde saqué el valor, pero agarré una pesada llave de cruz que tenía en la caja de las herramientas y corrí hacia la oscuridad del bosque, siguiendo los gritos de la mujer. El monte estaba en un silencio sepulcral, solo roto por el crujir de las ramas secas que caminaba y los sollozos ahogados de la chica. Me moví ocultamente entre los arbustos hasta que lo vi, muy claro. El hombre la tenía sometida en el suelo, forcejeando para silenciarla, con una mano mientras con la otra buscaba algo en su cinturón para, no sé, un cuchillo o algo para sacarlo. Con más miedo que valentía, solté un grito gutural para distraerlo. Funcionó. El hombre volteó hacia mí y en sus ojos no vi miedo, solo una furia animal. Aproveché su distracción y la lancé la llave de cruz con todas mis fuerzas. El metal impactó seco contra su brazo, escuchándose un crujido de hueso. Él gritó y soltó momentáneamente a la mujer. ¡Corre!, le grité a ella. La chica se levantó y corrió hacia mí por el nombre. Ignorando el dolor de su brazo, trató de sujetarla con el tobillo, sin pensar que, cegado por el instinto de supervivencia, me abalancé sobre él y le asesté un segundo golpe con la herramienta, esta vez directo en la cabeza. El sonido fue húmedo y seco a la vez. El hombre cayó al suelo, aturdido, inerte, no se podía levantar. No esperé a ver si respiraba o si estaba bien. Agarré a la mujer del brazo y corrimos desesperados de vuelta al tráiler, tropezando con raíces y maleza, sintiendo que en cualquier momento una mano nos jalaría hacia atrás. Subimos rápidamente a la cabina, cerré los seguros temblando y encendí el motor. Mis manos apenas podían sostener el volante. Estaba temblando como si hubiese estado mucho tiempo en el hielo. Mientras aceleraba para alejarnos de ahí, miré por el retrovisor y la sangre se me congeló en las venas. El hombre ya estaba de pie en la carretera. Estaba parado al borde del asfalto, bañado por la luz roja de mis luceras traseras del camión. No nos perseguía, simplemente estaba allí, inmóvil, con el rostro ensangrentado, mirándonos fijamente, con una sonrisa macabra y amplia, mientras nos alejábamos poco a poco. Manejé sin parar, ignorando los límites de velocidad, hasta encontrar una patrulla federal, kilómetros más adelante. Cuando la policía y los esfuerzos llegaron al lugar, el sujeto ya no estaba, pero encontraron su auto abandonado. Lo que hallaron dentro confirmó nuestras peores pesadillas. En la cajuela no solo había herramientas de tortura, sino una colección de carteras y licencias de conducir. Eran las identificaciones de mis compañeros traileros que habían desaparecido, muertos semanas atrás. Ese hombre común era el cazador que nos estaba matando uno por uno. Usaba a la mujer a quien había secuestrado horas antes del pueblo como cebo para que nosotros detuviéramos a ayudarla. Nunca lo atraparon. Dicen que huyó cruzando el monte hacia la frontera estatal. Yo renuncié a la semana siguiente. No pude volver a subirme a un camión sabiendo que en cualquier momento la carretera solitaria, ese sujeto de rostro amable, podría estar esperando a su siguiente víctima. A veces el verdadero terror no son los fantasmas ni ninguna entidad, sino la maldad humana misma, que respira y sonríe. Y si se preguntan si la chica está bien, sí, está bien, solamente tuvo una pequeña contusión en el brazo izquierdo, pero por todo lo demás está bien y está en recuperación. Y agradezco a Dios por habernos salvado aquella noche. Sé que muchos me van a juzgar, y no los culpo, pero antes de señalarme, deberían intentar ponerse un segundo en mis zapatos. Yo estaba en una situación límite, mi familia me necesitaba, y fallarles no era una opción. No me importaba lo que piensen de mí, lo único que me importaba es creer que mi hijo estaba bien, libre de todo mal, o al menos eso espero. Mantendré mi identidad en el anonimato, quizás algunos ya intuyan quién soy, pero no conocen los detalles oscuros de lo que hice, tal como estoy a punto de confesarles. Todo comenzó cuando mi esposa y yo decidimos irnos a vivir juntos. Éramos jóvenes y solo nos teníamos el uno al otro. Yo trabajaba en un restaurante de comida rápida, el sueldo nos alcanzaba justo para cada día, pero teníamos sueños grandes, una casa propia, un auto, estabilidad. Sin embargo, la vida tenía otros planes y todo se complicó de golpe. El día en que mi esposa me confesó con lágrimas de alegría que estaba embarazada, fue el mismo día en que me despidieron. Parecía una broma cruel del destino, sin empleo, sin nada, sin ahorros y con un bebé en camino. Al principio tratábamos de mantener el optimismo, emocionados por la llegada de nuestro primer hijo, pero la realidad nos golpeó muy rápido. La escasez de dinero se volvió asfixiante.
entre los dos, o a veces la que comíamos en un día apenas alcanzaba para una persona y lo dividíamos entre los dos, para así poder alimentarnos. A veces yo no comía y se lo daba a mi esposa. Me endeudé hasta el cuello para comprar lo básico, la cuna, pañales, ropa. No podíamos seguir así. Le recé a Dios desesperadamente rogando por un trabajo, cualquier cosa, lo que sea, pero nadie me contrataba. Era increíble cómo la mala suerte parecía perseguirnos por todos los días y a toda hora. Pasaba las noches en vela, viendo cómo el vientre de mi esposa crecía ya más con el tiempo y el tiempo se agotaba. Fue entonces cuando una idea oscura comenzó a rondarme la cabeza, una idea que mi esposa jamás aprobaría, pero la desesperación la convirtió en mi única salida. Cuando era niño, fui muy cercano a mi abuela, una mujer que tenía vasto conocimiento de brujería negra. Ella nunca me enseñó a practicarla, pero sí me explicó la teoría. Recordaba perfectamente el ritual que vender el arma al diablo como un deseo o algo así. A medida que los días pasaban y el hambre apretaba, era inevitable y alternativa. Me tentaba más la tentación de hacer eso, hacer lo imposible. Finalmente tomé la decisión. Una noche, mientras mi esposa dormía profundamente, fui a la sala y preparé todo. No voy a dar detalles del ritual ni los materiales necesarios. No quiero que nadie repita mi error. Solo diré que tras hacerlo, me quedé arrodillado en el piso, con los ojos cerrados, esperando en la oscuridad. Entonces, una voz me habló. «Levántate», me dijo. No soportó verte ahí, humillado. Al escuchar esa voz, obedecí. Frente a mí había una figura andrógina. Su rostro era extraño, indescifrable, indescriptible, pero su voz era muy gruesa y masculina. Le pregunté si era el diablo. No respondió. Solo me miró con una frialdad absoluta, sin expresión alguna. Decidí no andarme con rodeos. Y le dije, quiero un empleo. Dije muy firme, quiero que me vaya bien, tener dinero antes de que mi hijo nazca. La entidad se acercó a mí y susurró a mi oído y me dijo, te daré todo eso y todo más, pero recuerda, en algún momento regresaré a cobrar el trato. No me importa lo que quieras de mí, respondí rápido. Siempre y cuando te mantengas alejado de mi familia, no te cobres con la vida de mi esposa ni de mi hijo. La entidad asintió. Segundos después, caí desmayado en el piso. Desperté al amanecer con el sonido de mi teléfono. Era una empresa de transporte de mercancía, ofreciéndome trabajo inmediato. Ese mismo día, comencé a trabajar como telero. Todo parecía perfecto, le caí bien al jefe, a mis compañeros, y mi primera ruta fue impecable. Cuando cobré mi primer sueldo, la felicidad volvió a mi casa. Nos mudamos a un departamento más grande, compramos todo para el bebé y vivíamos sin carencias, hasta que llegó el momento del cobro. La primera señal fue la muerte de mi tío. Lo asesinaron de una manera tan violenta que prefiero no describirla. Se sintió muy personal, como un mensaje. En el funeral me negué a relacionarlo con mi pacto, pero la duda me instaló en la mente. Poco después me tocó conducir de noche por una carretera solitaria y oscura sin luna, solo con los faros del tráiler rompiendo la negrura. De repente, voces comenzaron a invadir la cabina. No venían de la radio, estaban dentro de mi cabeza. Es como si algo me hablara desde dentro de mí, como si hubiera dos personas metidas en mi cabeza. Y me decía, ¿por qué lo hiciste? Preguntaban, es tu culpa, tú lo mataste. Eran voces acusándome de la muerte de mi tío. Tuve que frenar para no estrellarme o para no salirme de control del camino. Las voces cesaron al amanecer, pero el mensaje era claro. El diablo me estaba atormentando, haciéndome cargar con la culpa de la muerte de un ser querido que yo quería demasiado. Pero lo peor estaba por venir. Un día sin previo aviso, nuestro pequeño hijo comenzó una fiebre altísima que no cedía y ni tampoco seguía. Lo llevamos a urgencias muy rápido al hospital y tras varios estudios los médicos nos dieron la noticia que nos destrozó el alma. Tenía leucemia, un tipo crónico y agresivo que no tenía cura. Supe de inmediato quién era el culpable de todo esto que me estaba pasando y a mí y a mi familia. Todo ese dinero maldito que tenía un precio, un pago, algo ahí. Sé que confesar esto no cambia nada, pero quiero que entiendan que lo que hice, lo hice por amor, para que a mi hijo no le faltara nada. Tiempo después, no pude más con la culpa y le conté todo a mi esposa. Ella, aterrorizada, decidió alejarse de mí y dejarme y se llevó a mi niño lejos de mí. No los he vuelto a ver en mucho tiempo. Espero que mi hijo esté bien. El diablo prometió no tomar sus vidas y dejarlos en paz, y técnicamente lo cumplió, pero como debí suponer, encontró la forma de darnos un sufrimiento eterno, en vida, a mí y a mi esposa. Ahora, aquí estoy, con todo el dinero del mundo, pero triste, vacío. Quisiera volver el tiempo atrás y no hacer lo que hice, pero no sé qué hacer. Extraño a mi familia, a mi hijo. Me arrepiento de lo que hice. Si ustedes están padeciendo algo similar a mi caso, como la falta de dinero o no tienen estabilidad, les recomiendo que no hagan ninguna tontería, porque el precio se paga con la vida, o quizás, como yo, con el sufrimiento eterno. No lo hagan. Piensen en su familia, en sus hijos, en su mamá, en su papá, en su esposa, lo que puede llegar a pasar. Gracias por escuchar y quedarte hasta el final. Si te ha gustado, deja tu like, comparte con tus amigos y suscríbete al canal para no perder historias como esta.
Si tienes alguna que te ha sucedido, puedes compartirla con nosotros mediante nuestras redes sociales o en el enlace del perfil de YouTube que está, para que tu historia sea narrada en el siguiente video. Sin nada más que decirles, mi querida familia, me despido y que tengan una noche de horror. Nos vemos muy pronto. Y recuerden, no hagan tratos con personas que no conocen, pensando que quizás conocen de todo bien a la persona de confianza que siempre está a su lado. Como pudieron ver en la historia, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y mi recomendación para hoy en la noche es que no mires debajo de tu cama, porque puede haber algo debajo que te puede arrastrar y nunca más volver.